cómo puede cambiar la vida de un momento a otro. Apenas el pasado miércoles 3 de abril, los actores Pablo Lyle, Paulina Dávila y Rodrigo Guirao, encabezaron el claquetazo de la película Instrucciones para Su, en un restaurante en la colonia Roma. LS imágenes, capturadas por la agencia Cuarto Oscuro, muestran al grupo sonriente y propositivo. 2 días después, Juan Ricardo Hernández, el hombre a quien Lyle golpeó el domingo anterior, murió en el hospital. Hoy Pablo Lyle, después de un exabrupto por un incidente de tránsito, está en manos de la justicia estadounidense, por la muerte del hombre de 63 años, cubano, a quien dio un puñetazo en medio de un incidente vial. Por decisión propia y para atender su situación legal, el actor dejó el rodaje de Instrucciones para Su. Mota Films anunció que su lugar será ocupado por Giuseppe Gamba. El productor de la cinta, Antonio Urdapilleta, indicó que los planes para el rodaje de la cinta, que comenzó hace una semana, no sufren alteraciones. La audiencia celebrada este lunes, tuvo algunas demoras debido a que la jueza Lisa Walsh renunció al caso, y se designó como nuevo juez a Alan Fine, quien le redujo la fianza de $1 millón a $50,000. Lyle deberá someterse a un arresto domiciliario en Miami, y portar un grillete localizador hasta que se esclarezca su caso. Además, confirmó el retiro de su pasaporte. Pablo Lyle, de 32 años, fue arrestado la semana pasada en el aeropuerto de Miami, luego de golpear a Ricardo Hernández tras un percance de tráfico, y quedó en libertad luego de pagar una fianza de $5,000. Según reportes policiales, Juan Ricardo Hernández fue trasladado al hospital y después de 4 días en coma, la familia decidió desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida. De acuerdo con un video grabado por una cámara de seguridad, después de haber golpeado a Hernández, el automóvil en el que Lyle viajaba como pasajero abandonó el lugar dejando al cubano inconsciente en el piso. El actor fue arrestado horas después, y luego puesto en libertad condicional tras pagar una fianza de $5,000. El martes 2 de abril pidió permiso a la corte para viajar a su país, el cual le fue concedido por la magistrada del condado de Miami-Dade Lisa Walsh. Esa misma jueza, cuando el viernes se conoció la muerte de Hernández, le ordenó al actor que se presentase en una audiencia el lunes para revisar la libertad bajo fianza. Pablo no tenía la intención de matar a nadie, dijo la defensa tras salir de la audiencia donde le establecieron una fianza de $50,000 estadounidenses tras la muerte del hombre al que dio un puñetazo. La fiscalía había solicitado una fianza de $1 millón, pero el juez Alan Fine decidió fijarla en $50,000, así como arresto domiciliario en Estados Unidos. Al llegar a la cárcel le colocaron un grillete con GPS y entregó su pasaporte. Se veía serio cuando 2 policías lo escoltaron a la entrada de la penitenciaria. Este lunes se presentó en la corte, pero la audiencia se canceló por haber conflicto de intereses del juez. Después, otro juez tomó el caso y tras analizar el video tomó las decisiones sobre las circunstancias en las que el actor deberá aguardar a una nueva audiencia el 1 de mayo. Al salir, sus abogados hablaron ante los medios de comunicación y dijeron que la situación es triste, pero fue un accidente. Pablo no tenía la intención de matar a nadie. Esto no es un caso de homicidio como lo quiere hacer ver la fiscalía. ¿Qué hombre no defendería a 3 niños de 4, 6 y 8 años y a su esposa cuando alguien viene de manera atroz e impulsiva a pegarle a la ventana de su carro? Nadie sabía lo que ese hombre era capaz de hacer, dijo el abogado Philip Rosenstein. La defensa estableció, en esta audiencia se trató del caso de este hombre que intentaba proteger a su familia. No quieren hablar de esto, pero ellos presentan una fotografía, eran los que iban en el carro, su esposa y sus 2 hijos y otro menor. Ustedes vieron las acciones de ese hombre que hoy está muerto. Él violó las reglas, las normas y las leyes de la sociedad. Esto se trata de un hombre pacífico que protegió a su familia. Ellos fueron atacados sin provocación alguna. Es un caso de violencia en la carretera. Pablo Lyle es la víctima de esa violencia. Pablo no es un asesino, es una gran persona. Tal vez se sintió agredido y lo hizo para defender a los suyos, y él está asumiendo, reiteraron los abogados. Pablo Lyle tendrá que esperar en Estados Unidos hasta el próximo 1 de mayo, fecha en la que deberá comparecer ante la corte,
y se determinará si hay un cambio en los cargos que enfrentará el actor.